hemos invitado a un tunjano que vive hace 30 años en Roma. Es un duro de los duros. Él es Jorge Ernesto Villa, es abogado del Tribunal Apostólico de la Rota Romana y del Estado de Ciudad del Vaticano. ¡Bienvenido, Jorge! Muy buenos días. Qué muy placer bien, muchas tenerte gracias, en Colombia Janet, y en Profesión Hogar. Buenos días. Gracias. Óyeme, 30 años, ¿te fuiste para Roma qué? El placer es mío de estar aquí con ustedes. Me fui a Roma a estudiar. Ajá. Me fui a Roma a estudiar el derecho canónico con la intención de hacer unos 2 años de derecho canónico, pero las vías del Señor son otras. Qué bueno. Y allá me quedé. En Roma, qué buono che si mangia in Roma. Buonissimo. Amore, buonissimo, Buonissimo. È la buona mangiata, è tutto delicioso. Bueno, Tutto hoy vamos a buono, hablar sí. de la nulidad del matrimonio y qué es la nulidad y qué implicaciones tiene. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Bueno, nulidad? a ver, en primer lugar vamos a decir que la nulidad no es divorcio. La nulidad no es divorcio. Una cosa es nulidad de matrimonio, otra cosa es divorcio. La nulidad del matrimonio es cuando la Iglesia, a través de un proceso judicial, va a constatar si al momento en que los esposos fueron a la Iglesia y se dijeron ese sí recíproco, si en ese momento verdaderamente nació o no nació un matrimonio válido, ¿no? Por eso justamente está escrito que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Exacto. Claro, pero vamos a ver si Dios unió o no unió eso, ¿no? Porque hay muchas circunstancias, muchos factores, muchas condiciones particulares, muchas intenciones de las personas que hacen que el matrimonio en realidad aparentemente sea válido, en cambio sea nulo. El divorcio, en cambio, es otra cosa, ¿no? El divorcio es cuando después del matrimonio cesa lo que los romanos llamaban la affectio maritalis, o sea, ya no nos queremos, por decir algo. Sí. Y entonces se separan. Eso es otra cosa. Eso es. Bueno, ¿cómo o quién puede tener acceso a esa nulidad? Porque dicen que eso es sobadísimo, que eso es casi un imposible, pero con estas nuevas tendencias del Papa Francisco, Sí, ¿quién sí, puede sí. tener acceso a esa nulidad? Mira, a ver, en línea de principios ha sido siempre así que todos los fieles tienen derecho a pedir la nulidad en la jurisdicción eclesiástica. Ese es un derecho que tienen todos los fieles. Lo que pasa es que en tiempos pasados tal vez se conocía mucho menos el tema, ¿no? Entonces esa falta de conocimiento general hacía que los fieles creyeran, uy, sí, eso es muy difícil, Sí. eso no se puede. Eso es lo que uno sabe oye, qué causar? además, todo el Claro. tiempo. Y no es así en realidad, y no es así porque si algo tiene la ley de la Iglesia es que la ley es humana, la ley es para los hombres. Sí. No es que el hombre existe para aplicar la ley, para servir la ley. Es la ley que existe para servir a los hombres, ¿no? Sí. Entonces esa humanidad de la ley es la que el Papa Francisco hoy mucho nos quiere llamar a poner bajo la atención de todos nosotros, ¿no? O sea, la Iglesia es una Iglesia misericordiosa porque Dios, Jesús, es un Dios misericordioso. Él está siempre cercano a nosotros. Pero y ese es el entonces- mensaje que Él quiere dar. Claro, ¿no? pero entonces cualquier persona podría acceder a Cualquier esta fiel nulidad. puede acceder, claro, cualquier fiel Jorge, puede acceder. Estabas diciendo que, bueno, parte de la base de ese sí que se da uno en la iglesia cuando acepta a la esposa y la esposa lo acepta a uno. Pero ¿cuáles son esas causales para uno decir, yo quiero anular mi matrimonio? ¿Cómo es ese proceso y cuáles son las causales para eso? Claro. A ver, el proceso, vamos a separar las cosas, digamos. Ajá. El proceso es uno y las causales son es un derecho sustantivo y derecho procesal. Estas Sí. son cosas técnicas, pero bueno, divertámonos también un poquito con eso. Claro que sí. Ajá. Bueno, entonces sustancial, el consentimiento, por ejemplo, el consentimiento matrimonial debe ser un consentimiento pleno. O sea, no puede faltar en ese consentimiento nada de lo que la Iglesia nos enseña, es el matrimonio, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros tenemos que el matrimonio es una unión exclusiva entre un solo hombre, una sola mujer, para toda la vida, ordenada al bien de los esposos, que esto es un tema bellísimo que la Iglesia ha desarrollado a través de los siglos. Sí. El matrimonio está ordenado para el bien de las personas y para el bien de los hijos, para generar y Sí, educar los correcto. hijos. Para la Entonces felicidad. todo esto es el matrimonio. Pero entonces hoy en día, por ejemplo, que vivimos en esta sociedad del hedonismo, en el que todo es desechable, ¿no? Mucha gente se casa con la convicción que entra en la voluntad de decir, bueno, no, yo me caso y el amor es eterno hasta que dura.
Entonces, si pasará el amor, yo iré por mi cuenta, tú irás por tu lado, nos separamos, entonces hacemos de una vez la separación de bienes, tú te tienes tus cosas, yo me tengo las mías. Sí. Entonces, claro, ahí aparentemente ellos se quieren casar, ¿no? Sí. Pero en realidad su voluntad no está yendo hacia la intención de crear una comunidad perpetua de Familia. amor y Claro. de vida, ¿no? Están pensando en otras cosas, ¿no? Sí, así es. Inmersos, por ejemplo, en esa mentalidad. Ese es uno de los ejemplos, por ejemplo, de cuando hay una nulidad. Sería exclusión de la indisolubilidad, técnicamente se llama eso. Pero hay muchos más, por ejemplo, quien no quiere hijos, ¿no? Quien no quiere hijos, quien se casa y dice, bueno, yo por motivos de mi trabajo, yo soy uno que viaja muchísimo, no puedo tener hijos, no puedo dedicar a eso. No, el matrimonio está ordenado a la generación y educación de los hijos, atención. Por infidelidad también se puede pedir la La nulidad. infidelidad sí y no, si nos entendemos bien. No, barájemelo más despacio, Jorgito. Porque dijimos que la nulidad es al momento en el que se celebra el matrimonio. Ajá. Claro, entonces si yo antes del matrimonio, como decimos en Colombia, tengo una noviecita por ahí, ¿no? Ajá. No digo la palabra para no quedar tan mal. ¿No? Sí, sí. Que entre otras cosas a veces se usa tanto, Sí. muy mal hecho. Sí. ¿no? Sí. Entonces uno se casa y dice, pero bueno, yo sí con mi señora, muy puntual y todo, y ella va a ser mi señora, pero yo no voy a dejar esta Mi arrocito amiguita que en tengo. bajo. Claro. Mi arrocito en bajo, eso. Y se lo tiene ahí calientico para que los viernes, Por si cuando acaso. no, eso. Y Ay. entonces, y continúa, y tiene la intención de continuar en esa relación después del matrimonio. Eso sí Claro, es. ahí está excluyendo un elemento esencial del matrimonio, que es la fidelidad. Fidelidad. Claro. Pero si yo me caso muy fiel, muy enamorado y quiero ser fiel a ella, pero claro, después con las debilidades humanas, Es que el diablo es de las que puerco. conocemos algunas Sí, cosas, claro. ¿no? Caemos, pues ahí sí ya no. Sí, es muy puerco. Es verdad. Janet, en cualquier momento, o sea, si llevan 1 año, 2, 20, 30 años, ¿se puede anular? ¿O después de No, cierto periodo ya no se puede anular? se puede anular. ¿Se puede anular por qué? Porque dijimos siempre al inicio, es desde cuando se dan el consentimiento que nace o no nace la nulidad del matrimonio. O sea, eso se crea o no se crea un verdadero matrimonio. Entonces, el pasar del tiempo no tiene la capacidad de volver válido lo que nació nulo, Ok. ¿no? En derecho civil sí hay de este tipo de sanaciones, digamos, en derecho Sí. civil, pero en derecho canónico no. En derecho canónico no, por la importancia de la cosa, ¿no? Por la importancia de la cosa. Es muy costoso. ¿Cuánto vale una anulación? No, del ese es matrimonio? otro de los mitos, digamos, que tenía la nulidad del matrimonio, ¿no? Las causas de nulidad del matrimonio. Dijimos una que no se conocía y en cambio ahora el Santo Padre, claro, quiere que se conozcan más estas cosas. Por eso yo agradezco mucho este programa y RCN que ha querido interesarse en este Claro. tema Claro, tan sí. importante para tantos colombianos, para No que es tan costoso, entiendan. entonces. Claro. Y entonces los costos no es tan costoso. De hecho, el cardenal Rubián, el arzobispo de Bogotá, sacó recientemente un decretico en el que reglamentó las costas procesales y los honorarios. Entonces, claro, la justicia, a nadie en la iglesia se le dice que no por plata. Exacto. O sea, nadie se queda sin justicia por plata y esto es muy importante. Pero claro, los tribunales hay que pagarlos, hay Sí, que pagar claro. los abogados, hay que pagar Sí, claro. los empleados. Entonces él reglamentó hasta 5 salarios mínimos los honorarios. Correcto. Ok. Y las costas van a ser más o menos también hasta 5 salarios mínimos. Entonces, como ustedes ven, no es un costo exorbitante. Pero ¿y eso quién Y lo eso decide? Jorge, o sea, uno dice, bueno, yo quiero hacer nulo mi matrimonio. ¿Quién finalmente decide esta pareja sí o esta O pareja esta no? no? No, ¿Cómo mira, es eso? claro, esto es una cosa muy importante porque antes que nada se decide siempre a la luz de la verdad. A la luz de la verdad. O sea, los engaños, las triquiñuelas, el querer lograr una cosa por otra, no tienen cabida en estos procesos. Ok. Si uno de los dos no está de acuerdo con la nulidad. Se puede hacer el proceso. Pero esto entonces se juzga a través, y llegamos a la segunda parte que dejamos ahí atrás de los procesos. Entonces, claro, esto se juzga con un proceso judicial, con jueces, con defensores del vínculo, con promotores de justicia, con abogados. Entonces, ordinariamente son 3 jueces los que juzgan. El Santo Padre quiso que en este momento puedan entrar en ese colegio de jueces 2 laicos, Sí. lo que es muy, muy importante, porque es que los laicos todos somos iglesia. La iglesia no son solamente los sacerdotes. Claro. Todos nosotros somos iglesia. Entonces, eso que el Santo Padre ponga 2 laicos, puedan entrar 2 laicos en el colegio de jueces, es muy bueno, es muy importante. Pero entonces eso, lo juzgan
un colegio de jueces, después de recolección de pruebas, de escuchar a las partes, los testigos, los documentos, las pericias, con una sentencia. En el régimen anterior se tenían 2 sentencias, era necesario 2 sentencias para que el matrimonio fuese nulo. En cambio, el Santo Padre, para acercar las causas a las personas, para que la gente puedan venir a comulgar con un matrimonio verdadero, dejó una sola instancia. Piensen ustedes que este cambio viene desde el 1748. Existía la doble sentencia conforme. Y el Santo Padre, que es una persona, por supuesto, muy buena y muy misericordiosa, dijo, basta con eso. Acerquemos más la nulidad a las personas que puedan. Qué bueno. Sí. Jorge, Bueno, ¿dónde pues- la gente tiene más información acerca de esto? En la curia, con los párrocos y naturalmente con los abogados. ¿Y a Hay ti un dónde cuerpo te de pueden abogados. encontrar? A mí me pueden encontrar en un número de teléfono. Claro. Entonces el número de teléfono, si viene bien, Sí, señor. en Colombia es 310-8655-789. Pues Jorge Ernesto Villa, qué Gracias a placer ustedes. haberlo Muchas tenido gracias. en Muchas Profesión gracias. Hogar. Muchas gracias, Jorge. oye, Muchas gracias. Saluda a mi Muchas gracias. tuti allá,